Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente acá desde el Anzuelo Tienda de Pesca, saludando a todos nuestros clientes y amigos pescadores en todos los rincones de Colombia y los diferentes países de donde nos ven. El día de hoy inicio invitándolos nuevamente a la feria, primera feria de pesca deportiva del Anzuelo 2014, que se realizará este 8 de noviembre, día sábado, en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la entrada de la circular primera sobre las canchas sintéticas. Ya desde antier tenemos las invitaciones y las boletas acá en el almacén, y nuestros patrocinadores El Gaitero, Coparque El Gaitero, Coparque Las Garzas y Maquitex ya tienen también sus boletas, pueden reclamárselas a ellos también. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que nos han pedido desde el primer streaming que hicimos, que es la pesca en la Orinoquía, la pesca en los llanos orientales, lo que es la pesca del tucunareo, del pavón, la pesca de la payara, de la arahuana, de la sardinata, del yamú, y bueno, una gran cantidad de especies que podemos encontrar en estos ríos tan espectaculares, y que ahora, desde la temporada más o menos finalizando diciembre hasta finales de marzo, incluso principios de abril, pues ya se llega a esta temporada tan esperada por todos. Y aprovecho también para dar un saludo muy grande a los clientes que ya se acercaron al almacén y pues van a viajar conmigo en lo que es enero, febrero y marzo a Puerto Carreño, a pescar lo que es el río Vita, el Caño Juriepe y el río Orinoco. Entonces ya hay muchas preguntas que nos han realizado, gente que de pronto no pueda estar en el streaming para verlo en vivo, y que las tenemos pues acá para responderlas, y algunas otras que ya nos empezaron a hacer. Entonces la primera pregunta nos la hace nuestro amigo Gustavo Álvarez, y él nos pregunta: para la pesca en los llanos, todo el mundo dice que hay que cambiar anzuelos y argollas. ¿Cuáles son los más recomendados y en qué tamaños? Entonces, para Tao, muy buenas noches. Y bueno, hay algunos señuelos que de pronto son diseñados no para la pesca de las especies que estamos hablando hoy, sino para de pronto especies que no tienen tanta fuerza, ¿cierto? Entonces, estos señuelos traen anzuelos un poco, digámoslo así, un poco débiles, ¿cierto? Entonces, que en realidad lo mejor que podemos hacer es cambiarlos, porque incluso anzuelos de los de agua salada, de los 4X, me ha tocado ver cómo tucunarés o pavones los han abierto. Entonces, por ejemplo, un anzuelo que yo cambiaría inmediatamente sería, por ejemplo, los que trae los Subvolk, en este caso este número 15, ¿sí? Que son anzuelos de color negro, que aunque los vemos de pronto un poco gruesos y que es un señuelo grande, pues en realidad no son los más recomendados. El año pasado uno de mis clientes utilizó uno, y en el segundo tiro pegó un pavón grande e inmediatamente le abrieron uno de los anzuelos que conforman la tripleta trasera. Entonces lo más recomendable es cambiarlos. ¿Cambiarlos por cuáles? Cambiarlos por anzuelos como los que traen estos torpedos, que son anzuelos, en este caso BMC número 20, ¿sí? Entonces por ejemplo son los anzuelos recomendados para los señuelos de los llanos. Los números 20, los números 30, los números 10, 4X para agua salada, que son los blancos, o el 4X de color rojo. De todas maneras, la mayoría de los señuelos que utilizamos en los llanos para la pesca del tucunaré, de la payara y de las especies mencionadas son generalmente señuelos de este tamaño, como vemos, señuelos un poco incluso más grandes, como son estos, y la gran mayoría trae ese tipo de anzuelo, el anzuelo blanco. En este caso este señuelo Seville tampoco lo trae, pero el anzuelo de los Seville
son anzuelos de la marca Owner, que son anzuelos muy finos, y así sean de color negro no hay necesidad del cambio. Con respecto a las argollas, la gran mayoría de estos señuelos también traen argollas reforzadas, argollas 4X, que son para que aguantan librajes superiores a las 150 o a las 100 libras hacia arriba y que nos van a resistir. En último caso, si los señuelos que vamos a utilizar son un poco más pequeños, como digamos las SRAM número 10, señuelos número 10, número 8, entonces lo recomendado es conseguir unas argollas que nosotros tenemos en diferentes tamaños, que se acomoden al tamaño del señuelo, y unos anzuelos que de pronto no nos vayan a causar un nado diferente o nos vayan a dañar el nado de nuestros señuelos. Entonces recuerda, Tavo, que la mayoría de señuelos que llevamos a los llanos para las especies mencionadas utilizan los anzuelos 1.0, 2.0 y 3.0, y las argollas si vienen generalmente en los señuelos ya listas pues para aguantar grandes peleas. Ok, miremos otras preguntas. Nos preguntan desde el Retiro, Antioquia, desde el restaurante El Gran Patacón. Un saludo para nuestros amigos Juan Fernando Salinas y Sebastián Botero. Un restaurante espectacular que le recomendamos a todos que visiten. Nos preguntan, ¿se puede pescar bagres con señuelos? Y de ser así, ¿es mejor en el día o en la noche? Entonces, para ellos les respondo que lo normal que utilizamos en cuanto a señuelos no los estamos tirando para la pesca del bagre, pero es normal que en estos lugares, en los ríos donde pescamos, por ejemplo el Orinoco, el Juriepe, el Vita, el Tomo, que hay buena presencia de bagres, pues es normal que en uno de los viajes alguno de nuestros compañeros saque bagres con señuelos. En este caso, el que normalmente se pega es el bagre rayado, ¿sí? Me ha tocado ver capturas de bagres con las Magnum, con las Minnow y con Spinner. Las Magnum son estos señuelos, ¿sí?, que son de la marca Rapala, las Magnum número 11, las Magnum número 14, que es la que estaba mostrando en esta Fire Tiger, y la Magnum número 11, que es por ejemplo esta. Y las otras que son las Minnow, por ejemplo, las Magnum son unas Minnow, son esta también, que son muy buenos señuelos. Ok. Entonces, como les digo, no hay señuelos, por ejemplo, para bagre, pero esas Minnow que les dije, pues es normal que podamos capturar. Bueno, nos pregunta Juan Carlos Moreno, un saludo para Juan. Nos pregunta Daniel, buenas noches, ¿qué recomiendas para la pesca de la araguana en cuanto a señuelos? ¿Y qué zonas del río Vita? Ok, Juan, buenas noches. Para la araguana, tenemos que tener en cuenta que la araguana es una especie que, aunque tiene una longitud considerable, no es una especie que de pronto tenga la voracidad del tucunaré, ¿cierto? Y el tamaño de la boca de un tucunaré. No quiere decir que no nos ataque un torpedo, o que no nos ataque un subol grande, o una Minnow grande. Pero lo más recomendable para las araguanas son las cucharas número 2 y número 3, y ojalá los poppercitos pequeños, popper número 8, el chubuk número 8, que en este caso sería este, el chubuk número 8, ¿cierto? Y popper de un tamaño pequeño. Y lo recomendable es que ojalá no utilicemos los anzuelos triples, sino un anzuelo sencillo, porque la araguana es un pez muy delicado, con una boca muy suave, y podemos desgarrarla muy fácil. ¿Y cuáles son los lugares recomendados, Juan? La araguana por lo general está acostumbrada, o la encontramos en la noche, si de pronto salen en la noche con linternas, las encontramos en las lagunas y en los caños.
Durante el día, después de las 10 de la mañana, que el sol está tan fuerte, lo que hace la araguana es salir de las lagunas y de los caños a buscar las playas, las zonas de las playas, y ellas andan en cardumen. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Que cuando llegues a algunas playas donde tengamos la facilidad de ver que se ve como amarillo por la arena, apagues motores y el lanchero vaya remando muy despacio, con mucho silencio, y vos te pares en la punta del bote sin lanzar y estés pendiente con unas gafas polarizadas de donde ves un grupo de peces, en este caso de las araguanas, que se van moviendo muy despacio y se ven una tonalidad azul, porque recordemos que la araguana que encontramos en estos ríos es la araguana azul. Entonces, la zona donde la encontramos es playas bajas, cerca a caños o cerca a lagunas, y en algunas de las lagunas en zonas cercanas a las matas. Listo, donde hayan presencia de algunas matas. Bueno, vamos a ver más preguntas. Me dice Juan Fernando Quintero, para Juan buenas noches, y nos pregunta: Daniel, ¿qué tipo de caña y carretes son recomendados para las especies que estás mencionando? Miremos un poco el audio, que nos están diciendo acá que el audio se ha perdido un poco. A ver, vamos a organizar un poco. Ok, bueno. Entonces nuevamente para Juan Fernando, sobre los equipos. Los equipos más recomendados son, a ver, la mayoría de estas especies podemos pescarlas con los equipos que pescamos nosotros acá en el interior, las picudas, las doradas, de pronto en las represas, ¿sí? Pero lo más adecuado es tener de pronto dentro de esos equipos que utilizamos unas cañas que aguanten un poco más de 1 onza. ¿Por qué? Porque la mayoría de señuelos que utilizamos, como ustedes se dan cuenta, son señuelos muy grandes, son señuelos que pasan de la onza, ¿sí? Son señuelos de 1,5 onzas, 2 onzas, 3 onzas, ¿sí? Ok, entonces es bueno tener para este tipo de señuelos cañas de 11,5, de 2 onzas, y otras cañas normales como las que utilizamos para lanzar señuelos de 1 onza, 3/4 de onza, como son los jigs y estas otras cosas. En cuanto a carretes desde el 2.500 hasta el 4.000, con líneas que pueden variar entre las 30 libras y las 50 libras. Bueno. Nos pregunta Alejandro Carvajal de Pescarte, y la pregunta es la siguiente, textualmente voy a leer: te habla el gran pescador Alejandro Carvajal. Para las payaras, ¿aguantan líderes de fluorocarbono o mejor metálicos? Si son metálicos, es recomendable cambiar el gancho, y si es fluoro, ¿cuál es el nudo para el señuelo? Muy buena pregunta del gran pescador Alejandro Carvajal. Entonces, para las payaras, sin duda lo más recomendable son los líderes de acero, los líderes en guaya, ¿sí? Metálica. Yo diría que de 40 libras está bien. Lo que pasa es que los líderes que normalmente encontramos en las diferentes tiendas son líderes con unos ganchos muy malos, muy regulares. Entonces, lo ideal es un líder que tenga unos ganchos tan siquiera de 100 libras de resistencia, que ya los hay muy buenos de Berkley, que son pequeños pero con mucho aguante. Acá en el anzuelo nosotros tenemos estos líderes, ya los organizamos, ya están fabricados, son líderes muy económicos y tienen tanto el gancho como el girador de una capacidad de 100 libras. Si de pronto no tenés líderes, utilizar fluorocarbono, pero ya estamos corriendo un riesgo, porque obviamente la payara, al tener dientes con tanto filo, pueden partir muy fácil el fluorocarbono. Bueno, vamos a mirar otras preguntas. Sebastián Botero nos pregunta: ¿qué tan recomendado es trolear en las lagunas
al mediodía y con qué señuelo. Bueno, es muy importante tener en cuenta que en las lagunas por lo general es donde encontramos los pavones más grandes. Los tucunares más grandes o los pavones más grandes los encontramos en las lagunas, en la mitad de las lagunas. Entonces, lo más recomendado es, después de que entramos a la laguna, pasamos varias veces con nuestros señuelos haciendo lances, ya sean torpedos, ya sean paseantes o sean señuelos de media agua como las Mino o como los jigs. Podemos hacer un paso troleando o dos pasos troleando con diferentes señuelos. En este caso puede ser las Mino, como esta que para mí es de las mejores Mino para tucunareo, para pavón, las Mino. Y en otro caso, que hay un señuelo que en realidad es de lo mejor que hay para pavón, con la diferencia, digamos, de un torpedo, un señuelo muy efectivo, y es el spinner bait. El spinner bait troleado al mediodía o a cualquier hora en las lagunas es muy efectivo para pavones grandes. ¿Qué tienen los señuelos que no sean de superficie de desventaja? Y es que no vamos a ver el ataque del tucunareo, del pavón, que es la misma especie, en superficie, que es algo que hace esta especie tan apetecida por los pescadores. Entonces es muy recomendable las Mino y el spinner bait. Ok, vamos a mirar más preguntas. Nos pregunta nuestro amigo Julián Prada: buenas noches, señuelos ideales para la pesca de payara y de sardinata, ¿y en qué parte del río se deben buscar estas especies? Juliacho, muy buenas noches, un gran cliente y un gran amigo del almacén y de los viajes. El audio. Bueno, entonces para Julián, muy buenas noches para Julián, y la respuesta es la siguiente. Para payara, sin duda los mejores señuelos son las Mino, de las que ya hablábamos, que son estas, las Magnum. Son señuelos muy buenos para las payaras, excelentes para las payaras, ya sean las Magnum o ya sean otro tipo de Mino. ¿Por qué son muy buenas las Magnum? Porque son señuelos en madera. Entonces la payara, al tener dientes con tanto filo, en señuelos por ejemplo como una X-Rap, pasa muy fácil la pasta y empieza a entrarle agua y a perder el nado. Mientras que señuelos como las Magnum, al ser en madera, simplemente clava los dientes, puede arrancar un pedazo de la madera, pero el señuelo sigue trabajando perfectamente. Y para la sardinata es un pez que ataca señuelos de muchos tamaños, pero tiene una particularidad, y es que tiene una boca que por lo general no es capaz de meterse completamente una tripleta, digamos, de una Magnum número 14. No quiero decir con eso que no se pesquen con ella. Entonces, lo más recomendado son señuelos pequeños, ¿como cuál? Como el Subol número 9, que ya se lo voy a mostrar. El Subol número 9, que es este, un señuelo un poco más pequeño, con tripletas más pequeñas. El Subol número 9 es este, es un señuelo más pequeño, muy efectivo para la sardinata, ¿sí? Y los popper, como el que mencionaba ahora, el Chubbuck número 8, ¿sí? El Skitter Pop número 7, el Skitter Pop número 9, que son popper, que son más pequeños y con seguridad vamos a atrapar estas especies. ¿En qué lugares se encuentran? La payara es una especie que se encuentra en la parte de corriente, donde hay mucho chorro. Es un animal de mucha fuerza, vive en la corriente. Y la sardinata, ella trata de estar en lugares donde hay corriente, pero más cerca, no tan metida en la corriente como la payara, sino más en corrientes suaves,
donde se hagan, digámoslo así, como unos pozos, unos pozones, pero con corriente muy suave. A la sardinata les gusta estar allí. Ambas especies son especies de estar en cardumen. Entonces, donde hay una sardinata o una payara, con seguridad vamos a encontrar otras de estas mismas especies. Bueno, nos pregunta Juan Fernando Salinas, ¿es mejor un torpedo de una hélice o de dos hélices? Entonces, esto hay algo muy importante a tener en cuenta. El tucunaré o el pavón son unas especies muy agresivas, que entre más ruido haya en la superficie, con más rabia van a atacar, con más ganas van a salir. Pero hay unas situaciones en la pesca en que los peces de pronto están un poco inactivos. Entonces, cuando hay mucho ruido, ellos muchas veces no atacan, y allí es donde hay que buscar un poco tratar de reducir un poco el ruido, y donde hay que utilizar los torpedos de una hélice. Para mí es muy importante tener en la caja torpedos de dos hélices y torpedos de una hélice. Ok. Vamos a mirar más preguntas, que hay muchas en este tema. Este tema es de mucho interés para la gente. Bueno, miremos a ver. A ver qué preguntas nos harán por acá. Bueno, otra pregunta nos dice, nos pregunta Miguel Rendón, ¿cuáles son los señuelos de superficie más utilizados por usted? Bueno, entonces, para Miguel Rendón, buenas noches. Él nos hace la pregunta desde Sevilla Valle. A la pregunta de Miguel, la respuesta es la siguiente. La especie, digamos el tucunaré o el pavón, para hablar un poco más de esta especie, lo mejor de esta especie es el ataque en superficie, ¿sí? Obviamente ataca cualquier tipo de señuelo, de media agua, de profundidad, pero en realidad el tucunaré y el pavón son perseguidos por su ataque en superficie. Entonces yo trato en un 90% del tiempo que pesco esta especie de utilizar señuelos de superficie. Los preferidos por mí son los torpedos que son ¿sí? Son los señuelos que tienen una hélice en la parte. Prefiero los que traen la hélice atrás, porque hay otros que las traen atrás y adelante, pero se enredan muy fácil. Estos señuelos tienen muy buen trabajo, los encuentran acá en el anzuelo tienda de pesca, y cuando uno lo jala, lo que hace es girar la hélice y hacer un ruido que hace que el pez salga. Entonces, este señuelo no puede faltar en una caja de pesca de tucunaré. Y el otro, que para mí es de los mejores, es que son los paseantes. En este caso vemos un paseante de Hedon, que también es de mis preferidos. Entonces, estos son los dos señuelos que yo mantengo en mis cañas, sin dejar a un lado el popper, aunque yo no soy tan amante de este señuelo para la pesca del tucunaré o del pavón. Prefiero los dos mencionados. Hay gente que les gusta muchísimo el popper y es algo muy respetable. Bueno, nos pregunta Oscar Álvarez, ¿cuáles son los mejores colores de los jigs de bucktail y en qué tamaño los recomiendan para los llanos y qué marca de anzuelos? Entonces, Oscar, buenas noches. Muy buena pregunta. Indiscutiblemente los jigs es el señuelo más sacador en los llanos. No estoy hablando del que más pavones grandes saque, pero sí el más sacador. Entonces, los jigs, no por nada, pero los mejores jigs que yo he conocido y con los que he pescado son los que se fabrican y se venden acá en el anzuelo. Te voy a mostrar los jigs. Digamos es un modelo nuevo, es un jig. Este es el modelo ararí, que es una especie. El ararí es un pez que es de los mejores, o de los peces que más come el tucunaré. Es blanco completamente, plateado, con la cola roja.
como ves. Entonces, ¿qué característica debe tener un jig? Primero, que tenga un amarre fino, que tenga un hilo fino. En este caso este tiene doble amarre. Este anzuelo, este jig, la cabeza de este jig, este anzuelo es ideal para la pesca del pavón. Es de marca Gamakatsu, diseñado para Brasil, y gracias a Dios nosotros los tenemos acá en el anzuelo. Se llama Peacock Bass Special de la marca Gamakatsu. El anzuelo es 4X y el peso de este jig es de media onza, es el ideal. Puedes encontrar el blanco modelo Ararí, puedes encontrar el rojo con blanco, que son señuelos, es un color muy bueno para esta especie. Este, que yo lo llamo el jig del Deportivo Pereira, el rojo con amarillo. Lo puse así porque mis amigos en Pereira me lo han pedido mucho. Y este jig que es el verde con blanco, igual no falla también. Son señuelos muy buenos con las recomendaciones que te hice. Un buen anzuelo, 4X, marca Gamakatsu y de un buen peso. Bueno. Don Guillermo Ramírez nos pregunta. Nos dice: felicitaciones por el programa y me gustaría que explicara la importancia en el tamaño de los señuelos. Don Guillermo, hay un dicho que todos los pescadores conocemos y es que a señuelo grande, pescado grande. No quiere decir con esto que un pavón, una payara, no se va a comer un señuelo pequeño. Incluso uno de los pavones más grandes que ha sacado alguno de los clientes que ha viajado conmigo, que es mi amigo Julián Prada, sacó un pavón de 18 libras el año pasado con un subball número 9, o sea, de 9 centímetros. Entonces no quiere decir que no ataque señuelos pequeños, los pavones o payaras grandes, pero obviamente un señuelo grande va a espantar más los pavones pequeños y va a hacer que un pavón grande ataque más fácil estos señuelos de gran tamaño. Bueno, nos pregunta, hay miles de preguntas. En realidad la idea es hacer 2 streamings más sobre el tema del llano, e incluso si nos toca extendernos más, pues lo vamos a hacer porque hay cantidad de preguntas. Nos pregunta nuestro amigo Juan Buceta de Argentina y nos dice: ¿hay horarios en que los pavones atacan más? ¿Atacan más por la tarde o por la mañana o en cualquier horario? Juan, buenas noches. Los pavones empiezan a atacar en la mañana muy temprano, con mucha voracidad, más o menos hasta las 11 de la mañana. Obviamente a medida que va subiendo el horario, las 9, las 10, las 11, se reduce un poco el pique. Y se reduce un poco el pique más en la superficie que en media agua. Al mediodía la pesca se hace muy difícil, tanto para la captura de los peces como para los pescadores y los canoeros, porque obviamente el sol es muy fuerte. A eso de las 3 más o menos vuelve a iniciarse el pique con muy buenos picos de captura después de las 4 de la tarde, más o menos hasta las 6, porque a las 6 de la tarde más o menos, cuando el sol ya baja en gran parte, los peces parece que se les hundiera un switch e inmediatamente dejan el pique, sobre todo los pavones o tucunares. Bueno, vamos a ver más preguntas. Nos vuelve a preguntar Alejo Carvajal: uno siempre busca grandes especies, pero por ejemplo para el Oscar, ¿qué señuelo es el indicado? También uno de los grandes trofeos es un cajaro. ¿Qué carnada recomienda? ¿Y dónde se pueden encontrar? Con respecto al Oscar, araguanas, moncholos, ararís, bueno, agujetos, perros, gran cantidad de especies que no crecen mucho. Los recomendados son los señuelos pequeños, cucharas número 1, número 2, número 3, minnow número 6, número 8, popercitos pequeños. Y en cuanto al cajaro, el cajaro es una especie de bagre colirrojo también se le conoce. Esta especie se encuentra más que todo en el río Orinoco. Obviamente se sacan también en el Juriepe, en el Vita, en el Tomo. Pero es una especie que se pesca muy bien con trozos de peces, o sea,
cogemos, digamos, no sé, una cabeza de una piraña, para hablar de una especie que es de pronto de las que recomiendo más para el consumo, porque es de la que más hay y de la que de pronto no utilizamos tanto para la pesca deportiva. Una cabeza de piraña, y la tiramos en la zona donde haya salidas de caños. Estas zonas son muy buenas, o donde se encuentre con afluentes, como digamos en la zona del río Vita cuando llega al Orinoco, o el Juriepe cuando llega al Meta. Bueno, vamos a mirar a ver para responderle a otras preguntas. Bueno, nos pregunta Orlando Ardila y nos pregunta: ¿qué señuelos para el moncholo es considerable en cuanto al tamaño? Esta pregunta también nos la había hecho nuestro amigo de Argentina, Juan Buceta, con respecto a la tararira, que es el mismo moncholo. Tiene el mismo nombre científico, Oplias malabaricus. Entonces, el moncholo o la tararira son unas especies muy voraces, es una especie muy voraz, y cuando las he pescado en estos ríos, especialmente en el Juriepe, hay unas lagunas con mucho moncholo, y el Vita tiene unas lagunas y unas partes del río también con muy buen moncholo. Lo pesco con cucharas número 2 y número 3 y con algunos popercitos pequeños, le sale muy bien a estos señuelos. Y para Juan, que yo sé que él pesca es con mosca, aparte de eso vamos a tener el honor de tenerlo en la feria de pesca, en la primera feria de pesca deportiva del anzuelo. Él va a dictar una de las conferencias, un mosqueador argentino con mucho conocimiento, y va a ir conmigo al viaje de los llanos en enero. Para él también lo va a llevar a una de las lagunas donde hay mucha cantidad pues de moncholo, de tarariras, y se utilizan poppercitos en foamy pequeños y algunos closer o algunos streamercitos pequeños. Lo ideal en esto, Juan, es traer unos líderes, o yo tengo líderes de esos, yo te los puedo facilitar, unos líderes con un choc tipper en acero, en guaya, listo, para que sepas. Bueno, más preguntas, y nos dicen: ¿qué recomendaciones nos dan para pescar araguanas? Para Santiago Rojas. Santiago, Alejandro Carvajal ya me había hecho esta pregunta. Te invito para que de pronto, si no pudiste ver al principio esta pregunta, mañana nuevamente está ya montado el streaming en mi canal de YouTube y ahí puedes ver la respuesta a esta pregunta. Sebastián Botero nos hace una pregunta muy interesante y muy importante para todos, y nos dice: ¿cómo sería la liberación recomendada para un tucunaré y una payara? Bueno, Sebastián, este tema es otro de los de las charlas en la primer feria de pesca deportiva del anzuelo, que va a tratar sobre manipulación para la liberación de especies. Pero es importante responderla acá al menos algo, y es que hay que tener en cuenta que hay un accesorio muy importante que vendría a ser el grip. Es un accesorio muy importante si lo sabemos manejar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con esto es abrir así, el grip abre y aquí metemos la boca del pez. Hay mucha gente, y yo cometía ese error, y mucha gente lo ha cometido y ya pues lo ha dejado de hacer, y es que mete el pez en el grip e inmediatamente lo cuelga del grip, ¿sí? Lo cuelga del grip, y todo el peso del pez lo está haciendo en la boca, el peso del cuerpo. Entonces eso es un error muy grave, porque toda la parte de las vísceras, todo lo que son los intestinos, pueden reventarse. ¿Cuál es lo recomendable? Que inmediatamente lo tomemos por la boca, ¿sí? Con la otra mano lo ayudemos por la barriga, por el vientre, a levantarlo. Tratemos de no pesarlo del grip. Para eso están las hamacas de pesa, que también las conseguimos acá en el Anzuelo Tienda de Pesca. Entonces, esa es la recomendación número 1, usar el grip, y en caso de usarlo, ayudarle a levantar por el vientre.
Segundo, no utilicemos nasas. Las nasas, la mayoría de nasas son de un material que le quita el moco, la baba al pez del cuerpo, y por ahí empiezan a entrar enfermedades. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que vemos que hay gente que saca los peces y ponen los peces sobre el bote caliente, sobre el aluminio, sobre la fibra caliente. Esto es mortal para los peces. Otra cosa es lo ponen sobre la arena, lo dejan caer sobre la arena, lo dejan mucho rato fuera del agua. Entonces tratemos simplemente de cogerlo por el vientre, tomarnos la foto e inmediatamente, máximo 1 minuto, que creo que puede ser incluso mucho tiempo, y nuevamente liberemos el pez al agua. Bueno, otra pregunta es: ¿qué característica debe tener un líder para pesca con mosca, para la pesca de pavones y payaras? La pregunta nos la hace don Guillermo Ortiz, de la ciudad de Bogotá. Don Guillermo, muy buena la pregunta. Los líderes para la pesca de payara, lo mejor que puede existir, el mejor líder que puede haber para la pesca de payara y de pavón, son líderes para mí pues trenzados, desde el inicio hasta el final del líder, ¿sí? Que terminen más o menos en unas 25 libras. Ahí hacemos una doble línea y ponemos un choc tippet, en este caso de 40 libras para la pesca del pavón, y un choc tippet en guaya de acero de unas 40 libras o de 30 libras para la pesca de la payara. Si necesitas estos líderes, los vendemos acá en el Anzuelo Tienda de Pesca, y con mucho gusto pues los enviamos a la ciudad de Bogotá, o la persona que los necesite los enviamos a cualquier parte del país. Bueno, miremos a ver otras preguntas. Hay muchísimas preguntas que nos están haciendo. Bueno, nos pregunta Emerson Fernández: buenas noches, Daniel, ¿qué recomendaciones debemos tener al terminar la jornada diaria de pesca y cómo debemos guardar nuestros equipos? Hay que tener en cuenta, Emerson, y todos los amigos pescadores, que en el Orinoco, en el Vita, en el Tomo o en los ríos donde estemos pescando estas especies, hay una arena muy delgadita, y así de pronto no nos demos cuenta, cuando estamos pescando, cuando el bote está en movimiento, esa arena entra a nuestros carreteles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Por la noche, si estamos acampando, tratemos de llevar unas bolsitas, no importa si sean bolsas plásticas, para cubrir nuestros carretes, y nuevamente al otro día pues estamos nuevamente sacándolos de las bolsas y utilizándolos. Y en caso de que de pronto uno de los carretes se nos caiga en la arena, lo más recomendable, si no tenemos herramienta para abrirlos y limpiarlos, es que guardemos ese carrete y tratemos de utilizar otro. Esa es la recomendación que te doy. Bueno. Bueno, nos pregunta y nos dicen: buenas noches, habla un poco de los viajes que haces a los llanos y me gustaría saber si los señuelos que has mostrado tienen algún descuento. Entonces, los viajes a los llanos que yo realizo son de 8 días, ¿sí? Son 6 días de pesca completos, incluye el hospedaje, la alimentación, las bebidas en el bote para 2 personas, el lanchero, el combustible para el día de pesca. Tiene derecho a 2 asados en los viajes que son en la parte alta del río, y en la parte baja del río se acampan tanto en el río Juriepe, en el caño Juriepe, y en el río Orinoco, y hay un tercer día de probabilidad de acampada, que eso ya pues se concuerda entre todos los que estamos. Eso es pues con respecto a eso. Y los descuentos, te acercas acá a la tienda y pues no hay problema, hablamos de descuentos y con seguridad pues llegamos a un acuerdo. Bueno, otras preguntas: ¿puedo capturar payaras con superficie? Nos lo pregunta Vladimir Rendón. Vladimir, claro, incluso la payara con superficie, con popper, con paseante, es muy divertido porque también sale con mucha rabia atacar los señuelos. De pronto falla un poco más que el tucunaré,
¿Por qué? Porque como el señuelo cae en lugares donde hay chorro, donde hay corrientes, obviamente pasa mucho más rápido el señuelo y muchas veces la payara sale y pues perdemos el ataque, pero es muy divertida la pesca de la payara con señuelos de superficie. Miremos a ver otras preguntas. Nos pregunta Juan González: Daniel, ¿qué moscas y qué señuelos qué número de carretes nos recomiendas para la pesca en los llanos? Entonces, vamos a mostrar un poco algunas de las moscas que tengo para la pesca de estas especies. Entonces, voy a mostrar 3 tipos de moscas, que son un popper, un deceiver y un streamer. ¿Sí? Ok. Voy a mostrar 4 para mencionar otra especie. Entonces, este tipo de mosca es una mosca muy efectiva para la pesca del pavón, por ejemplo. Este tipo de mosca las fabricamos acá también. Cualquier pedido que necesiten, con mucho gusto lo fabricamos y las enviamos a cualquier parte del país. Entonces esta mosca es muy efectiva para el pavón. Este popper, por ejemplo, es muy efectivo también para pavón, y la payara también lo ataca. Es un popper con una cabeza de foamy. También el deceiver, que es una mosca hecha con pelo, ella cae y flota, y en el momento que damos los tirones ella inmediatamente baja y vuelve y se levanta, que es hecha con cola de conejo. Tiene unas plumas, en este caso plumas de gallina, unas plumas de marabú y pelo de ciervo en la cabeza. Ya hay que motilarla. Son unas moscas muy bonitas, fabricadas acá en el Anzuelo Tienda de Pesca. Aquí, por ejemplo, vemos una mosca que es, como les decía ahora, la sardinata no es de comer cosas tan grandes, entonces para ella utilizamos esta mosquita en un anzuelo 1.0. Las moscas anteriores son en anzuelo 3.0 y 4.0. Esta es en un anzuelo 1.0, es una mosca más pequeña. Y para ver una mosca de payara, por ejemplo, vemos esta mosca para payara, que ya son moscas mucho más largas, como ven ustedes. Ya son moscas mucho más largas, ¿sí? Estas moscas, por ejemplo, estas grandes las podemos utilizar con una línea 10, una línea 11. Las moscas que les mostré anteriormente podemos utilizarla con una línea 8, una línea 9. Y las de sardinata pues podemos usar hasta una línea 8, por ejemplo. Bueno, nos preguntan: ¿es recomendable los spinner para los llanos? Entonces, el spinner nos lo pregunta Nicolás Suaza. Nicolás, el spinner es uno de los señuelos más efectivos para la especie, para el tucunaré. También la coge el yamú, la coge la payara y otras especies. De todas maneras, te voy a recomendar algo, y es: tenés que tener en cuenta llevar muchas batas de repuesto, ¿sí? Muchas batas de repuesto, porque las pirañas sobre todo acaban con las batas. Y muchas cucharas de repuesto, la cuchara grande del spinner, porque muchas veces en el brinco del tucunaré o de la payara, las cucharas, lastimosamente por la resistencia de la argolla, salen volando, pero es un señuelo demasiado efectivo. Bueno, vamos a mirar otras preguntas. Bueno, vamos a responder otras preguntas. ¿Es mejor la línea de mosqueo floating o sinking? ¿Y por qué? Y no la hace Julián Mejía desde Armenia. Julián, buenas noches. Aprovecho de una vez para dar un saludo muy grande a la gente, a los clubes de pesca de Armenia, de Pereira, la gente del Club Pescali en el Valle del Cauca, que siempre son pues seguidores de nosotros, y respondemos la pregunta.
Ambas líneas son muy efectivas. Si yo voy a pescar las payaras con los streamers, yo prefiero una línea sinking o sinking tip. ¿Por qué? Porque como la payara hay que lanzarle en la corriente, con la línea floating, la línea corre mucho más rápido y la mosca, obviamente, cuando empezamos a trabajar, va muy abajo ya de la corriente. Mientras que la sinking cae al agua y ella se hunde y nos hunde el streamer y podemos trabajar el streamer dentro de la corriente. La línea floating, por ejemplo, para el pavón o el tucunaré es muy buena para pescar con los popper, por ejemplo, con los deceivers, es una línea muy buena. Pero en los lugares, digamos, donde el pavón se esconde en la tarde, que son las solapas dentro del río, en las playas, donde vamos nosotros bajando en el bote y vemos la playa y de un momento a otro las partes oscuras, ahí el pavón se mantiene, ya sea porque se refugia ya para dormir o para buscar alguna comida que vaya a pasarle. Entonces ahí te recomiendo la sinking tip o la sinking. Bueno, vamos a ver más preguntas, tenemos demasiadas preguntas. Bueno, nos preguntan de las moscas para estas especies, ya hablamos un poco de ella. Las recomendaciones para la pesca de araguana. Si necesito moscas para el pavón, nosotros las vendemos, sí las vendemos. Otra pregunta, ¿se puede utilizar los señuelos con que pescamos en el interior? La pregunta es de Ricardo Soto. Ricardo, sí, señuelos como spinner, como los paseantes, los popper, las minnow medianas, las cucharas giratorias nos sirven para estas especies. Obviamente lo recomendable es que en la caja pues tengamos señuelos ideales para estas especies, como son cuáles: los torpedos ya mencionados, los U-Ball grandes, que también son muy buenos para la pesca en el mar, los popper grandes, las minnow grandes, o sea que son señuelos que nos sirven también los del interior. Bueno, vamos a regalar ahora, terminando, nuevamente un DVD de Pescando con Daniel Mejía, tanto de la pesca en el río Orinoco como la pesca, otro DVD de la pesca del tucunaré en el río Vita. Bueno, vamos a responder dos preguntas más para dar por terminado el primer streaming sobre la pesca del tucunaré, la payara y demás especies del llano y de la Orinoquía. Bueno, varias preguntas. ¿Puedo pescar en el río Orinoco troleando? Bueno, la payara es una especie que es muy buena pescarla troleando. La payara por lo general se pesca de dos formas: o bajándonos en las rocas y lanzando hacia la corriente, o troleando por la mitad del río, ¿sí? Por las corrientes. Entonces con las señuelos, con la rapala magnum o con las otras minnow, por ejemplo como esta Seville o otras minnow grandes, pues podemos conseguir muy buenas capturas de payara. Y la última pregunta es la siguiente. Bueno, la última pregunta es la siguiente, de Brian Blandón, que le voy a regalar un DVD de Pescando con Daniel Mejía porque es de las personas que más pregunta y que más está con nosotros en los streaming. Y la pregunta de Brian es muy buena, nos pregunta: en cuanto a los colores, ¿cuál es el mejor para la pesca del pavón? ¿Y qué recomendaciones me das para capturar un pavón grande? Entonces, es común ver en la caja de todos los pescadores que van a la Orinoquía, encontrar señuelos con esta tonalidad: cabeza roja y cuerpo blanco. Torpedos, las minnow, los paseantes, y si ustedes miran atrás pues hay gran cantidad de señuelos en estos colores. Entonces hay gente que le encanta ese color, es un color muy bueno, obviamente es el que más saca porque es el color que todo el mundo más utiliza, pero es muy bueno los colores naturales, es muy bueno el blanco cabeciverde, en fin. En cuanto a la recomendación que te doy, hay algo que es muy importante, una técnica muy importante para utilizar, y es la siguiente:
Cuando estamos utilizando un señuelo de superficie, sea un torpedo, sea un paseante, sea un popper, es muy importante tener otra caña al lado, en este caso con una minnow. Yo recomiendo a ojo cerrado esta minnow de este color. Es de cotton cordel. Para mí, yo mantengo 3 de estas en mi caja. Es un señuelo fabuloso para el pavón. ¿Y por qué recomiendo tenerlo al lado en otra caña? Porque cuando el tucunaré o el pavón sale a atacar nuestro señuelo de superficie y no lo agarra, inmediatamente recogemos, el pavón va a quedar como loco, va a estar pendiente de qué fue lo que acabó de atacar y que no se pudo comer. E inmediatamente lanzamos la minnow en el mismo lugar donde nos atacó y empezamos a trabajarla a golpes. La minnow se va a hundir y cuando está haciendo los movimientos debajo del agua, inmediatamente el pez, por el brillo que va a ejercer este color plata en el agua, esto va a brillar y el pavón lo va a atacar. Esa es una técnica que a mí me ha funcionado muy bien y que te la recomiendo y se la recomiendo a todos los amigos pescadores. Entonces, para terminar, quiero mostrar, estas son las invitaciones para la primera feria de pesca deportiva, el Anzuelo 2014. Es la primera feria de pesca deportiva del país. Somos los primeros en hacerla. Todos, absolutamente todos los pescadores están invitados de todo el país. Por favor, nos escriben para enviarles las invitaciones los que estén por fuera del país. Es muy parecida a los volantes que se han estado entregando, pero tienen que ir con esta invitación. En la parte de abajo tiene un desprendible. Nosotros nos quedamos con el desprendible. Se debe llenar con el nombre, si pertenece a algún club de pesca, teléfono y correo electrónico. Lo mismo en la parte con que se quedan, la parte pues con que ustedes se quedan. ¿Por qué deben ir con esta? Porque esta es la entrada a la feria, ya que nosotros vamos a hacer rifas ese día, van a haber rifas. Y necesitamos llevar un control del número de personas que nos van a acompañar y los patrocinadores, Mojo, ¿sí?, que es la marca de ropa que distribuimos acá en el Anzuelo Tienda de Pesca para todo Colombia, Ecoparque y Hostería del Gaitero, Ecoparque Las Garzas y Maquitex, que son los botes en aluminio que están fabricando en Río Negro, nos piden esto para la base de datos. Eso es muy importante. Entonces recuerden, en solo 2 días llevamos más de 150 invitaciones entregadas acá en el Anzuelo Tienda de Pesca. Los que quieran reclamarla en el Ecoparque El Gaitero pueden hacerlo. Los que quieran reclamarla en el Ecoparque Las Garzas pueden hacerlo. Y con la gente de Maquitex pueden realizarlo en Río Negro. Bueno, entonces damos por terminado el día de hoy al primer streaming de la pesca de los llanos, del tucunaré, de la payara. Vamos a tratar de hacer 2 o más streaming porque en realidad tenemos cantidad de preguntas. Las que no pudimos contestar pues ofrecemos disculpas. A Brian Blandón, que se puede pasar acá al Anzuelo Tienda de Pesca por el DVD, y nuevamente invitándolos a todos a la primera feria de pesca deportiva del Anzuelo 2014. Va a estar increíble con toda seguridad, invitándolos a todos a que nos visiten al Anzuelo Tienda de Pesca. Esta semana nos llegan los equipos de pesca con mosca para ofrecerles a todos nuestros clientes. Muy pronto estamos publicando el segundo curso de pesca con mosca totalmente gratuito que hacemos acá desde el Anzuelo Tienda de Pesca. Y nuevamente agradeciendo a todos por estar siempre presentes en los streams. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.